Hola chicos, bueno, la idea de este videito es contarles un poquito cómo le hacemos preguntas a un texto o a oraciones. ¿Sí? En el caso de la actividad que tenían ustedes, era un cuento sobre el ilustrador de estrellas y abajo tenían las oraciones para que le puedan formular las preguntas. Un consejo, siempre lean bien el cuento por oraciones, desde la mayúscula hasta el punto, para poder analizar bien qué es lo que dice y de qué se trata la historia. Pero en este caso, por ejemplo, que tenían la oración, que decía Rogelio era un ilustrador de estrellas, lo primero que les recomiendo es que marquen el verbo, la acción. En este caso el verbo es era, ¿sí? Si yo digo Rogelio era un ilustrador de estrellas, lo que me tengo que preguntar es quién era Rogelio, ¿sí? O qué era Rogelio, o qué hacía Rogelio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, identifico el verbo en la oración, identifico la acción para poder preguntar, para que esta oración sea la respuesta a mi pregunta. Volvemos a repasar. Rogelio era un ilustrador de estrellas. ¿Quién era Rogelio? Si yo le pregunto eso, me contesta, Rogelio era un ilustrador de estrellas. Veamos otro ejemplo. En la otra oración tenían, buscaba estrellas sucias, opacas y desordenadas. ¿Cuál es el verbo en esta acción? Buscaba. ¿Sí? Si yo identifico la acción, voy a saber qué preguntarle. ¿Qué buscaba? Le pregunto. Porque yo sé que si yo pregunto qué buscaba, me responden. Buscaba estrellas sucias, opacas y desordenadas. Se puede preguntar qué buscaba o qué buscaba Rogelio. ¿Sí? Pueden ser varias las preguntas, no tienen por qué ser una sola. Ahora, en la tercera oración me dice, el trabajo más difícil de Rogelio era limpiar estrellas fugaces. Si yo identifico también el verbo en este caso es era. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Ya me lo dice en la oración. También identifiqué el sustantivo acá. Entonces, el trabajo más difícil era. ¿Qué le tengo que preguntar a esta oración? ¿Cuál era el trabajo más difícil? Porque me está diciendo que el trabajo más difícil era limpiar estrellas fugaces. Bueno, espero que les haya quedado un poquitito más claro. Siempre fíjense con el verbo, con la acción en la oración para poder armar la preguntita. Y por supuesto que la pregunta siempre se pone con los ganchitos, con los signos de pregunta. Bueno, cualquier cosita estoy a su disposición y espero que lo hayan comprendido un poquitito mejor. Recuerden, identificar el verbo, identificar la acción en la oración y ver cuál es, si tiene alguna oración les va a pasar que tiene un sustantivo como uno propio que me dice ya qué es lo que tengo que preguntar, como acá en el caso de trabajo, ¿sí? Tengo el verbo, era, y el sustantivo trabajo. Entonces me está diciendo que yo tengo que preguntar cuál era ese trabajo, porque me está aclarando en la oración que el trabajo era limpiar estrellas fugaces. Bueno, les mando un besito.